Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Este lunes 27 de agosto veneramos con amor la memoria de Santa Mónica, madre del gran obispo y doctor de la Iglesia San Agustín. Ella, a base de muchísima oración, ayunos y sacrificios que ofreció por largos años, obtuvo de Dios la gracia de ver a Agustín, su hijo, que llevaba una vida de mucho pecado, rebeldía y excesos, convertido al catolicismo. Miles de madres y esposas se encomiendan hoy a su protección y acuden a ella, pidiendo su intercesión por la conversión de sus esposos e hijos. Encomendémonos hoy todos nosotros a Santa Mónica, para que ella desde el cielo interceda delante de Dios y nos alcance la gracia de vivir una verdadera conversión de corazón. Por otro lado, seguimos hoy con las denuncias que hace Jesús contra los fariseos. En pocos versículos del Nuevo Testamento encontramos a Jesús tan indignado y tan determinante en sus palabras como en este capítulo 23 de San Mateo. 7 veces dijo Jesús: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas». Ay de ustedes. Jesús está triste e indignado. Él no puede más con tanta hipocresía y explota. Estoy más que seguro que este discurso Jesús no lo pronunció en un tono precisamente acaramelado. Es imposible pensar que Jesús dirigió este discurso con una sonrisa, jamás. Jesús se pone serio, porque cuando se trata de defender los altos valores del Evangelio, Jesús es duro, contundente y fulminante. Y a este Jesús contundente también lo tenemos que escuchar, aunque nos incomode, nos moleste o nos duela. Aunque en el fondo muchos lo quisiéramos ignorar, pero si en verdad deseamos vivir una auténtica conversión, tenemos que humildemente escuchar y revisar nuestro proceder y nuestro corazón. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral,
Así se les llamaba a los actores, hipócritas. Literalmente, entonces, la palabra hipócrita se refiere a todo aquel que finge, a un actor, a alguien que interpreta un papel y está simplemente actuando. Jesús dice las cosas con gran claridad. Que nadie se haga el que no entiende. La hipocresía siempre causará dolor y rechinar de dientes al final, siempre. Podemos vivir por años actuando, engañando a las personas, a la familia, al párroco, a los vecinos, a los hermanos del ministerio donde servimos, a la comunidad entera. Pero a Dios no lo engañamos. Por más buenos actores que seamos, Él conoce lo profundo del corazón. Si ustedes leen el Evangelio, se darán cuenta de que Jesús nunca reprendió públicamente a un pecador o a una pecadora. Con todos Él fue siempre muy misericordioso y compasivo. Pero con los hipócritas, Jesús siempre fue tajante y contundente. Jesús no tenía problemas con los pecadores, tenía problemas con los que fingían ser buenos. Si hay algo que indigna a Jesús, es la hipocresía del corazón. A Él no le agradan para nada las actuaciones. Jesús quiere discípulos auténticos, de esos que son de la vida real, de una sola pieza. Discípulos que en verdad le aman, le siguen y le sirven por amor, que no fingen ni aparentan, sino que son delante de Él lo que son. Abramos hoy nuestro corazón a las palabras del Señor y no nos hagamos de oídos sordos. Escuchemos hoy la voz del Señor que nos advierte. ¡Ay de ustedes, hipócritas! Si hay hipocresía en nuestro corazón, no busquemos justificaciones, no nos inventemos más excusas y evasivas, no. Reconozcamos que hemos pecado por hipócritas. Tampoco busquemos justificación en la incoherencia de nuestros hermanos. Es que como aquí todos son hipócritas, yo también. No. Mejor de rodillas, pidamos perdón a Dios por el pecado de la hipocresía que tanto entristece su corazón y vivamos una auténtica conversión. Que la hipocresía no nos haga llorar y rechinar los dientes en el día final. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Duro, muy duro, es este mensaje para ese fariseo que en mayor o menor medida todos llevamos dentro. ¿Cuántas veces habremos pretendido acomodar las cosas del reino de Dios a nuestra conveniencia para servirnos de todo, de las personas y de las cosas, sin ningún escrúpulo, estorbando y estrechando el paso de los que, en verdad, si quieren entrar? Es típico en nosotros exigir a los demás más de lo que estamos dispuestos nosotros a dar. Es típico levantar nuestros muros altísimos y pretender que sean otros los que los sobrepasen, sabiendo que nosotros no lo haríamos y es más, ni siquiera lo intentaríamos. Es típico en nosotros el vivir prestos para juzgar y condenar a los demás, aún sabiendo que nosotros mismos no soportaríamos nuestros propios juicios. Es típico en nosotros el vivir incomodando al que de verdad sirve,
criticando, molestando, estorbando, echando abajo su servicio, arruinando su trabajo. Lo peor de todo es que ni hacemos ni les dejamos a ellos hacer. Como decimos aquí en Costa Rica, ni pica leña ni presta el hacha. Tomemos conciencia, hermanos y hermanas. Esto es muy serio. Hay gente que intenta de verdad, que lucha cada día y se esfuerza por entrar en el reino de los cielos. Y quitarles esta intención es un pecado gravísimo. Si no vamos a hacer nada por entrar en el reino de Dios, está bien, no lo hagamos. Eso sí, asumamos las consecuencias, pero por favor no estorbemos a los que sí quieren hacer y quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Cuando nos apoderamos de las llaves del reino de Dios porque nos creemos los mejores, los más buenos, los más piadosos, insuperables, intachables, corremos el grave peligro de servir a Dios no llenos de amor, sino llenos de soberbia e hipocresía. Y lo peor que puede hacer un hipócrita es formar a otro hipócrita igual o peor que él. Los fariseos perseguían a los individuos para llevarlos a su propia convicción religiosa. A ellos no les interesaba que los adeptos creyeran en Dios, sino en ellos. Y una vez que los tenían en sus redes, se encargaban de transmitirles no la fe en Dios, sino toda su hipocresía. Qué triste que resulta constatar que hay padres y madres de familia, autoridades civiles y religiosas, servidores públicos y comunitarios, que incitan y motivan a otros a vivir en la falsedad y la hipocresía. Qué triste y qué duro es reconocer que todos hemos caído en este pecado. Soy el primero en pedir perdón. Yo no sé qué es peor, si cerrar las puertas al hermano o hacerlo entrar para hacer de él una peor persona de lo que era antes. Decía un sacerdote, tenemos que revisar si en lugar de cristianos estamos formando pequeños monstruos. Jesús es claro. Él quiere discípulos que formen más discípulos en su nombre y para su gloria, sin falsedades y sin hipocresías. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Claramente, Jesús se refiere a las personas que se quedan en lo exterior. Meditemos, ¿quién es más importante, la vasija o el alfarero que la hace? En mi vida personal le doy el valor y lugar a Dios que Él se merece. ¿A quién estoy siguiendo y sirviendo? ¿A Dios o a aquellos que miran solo lo externo? En resumen, Jesús nos dice claramente que no sigamos y no seamos como los fariseos, hipócritas y guías ciegos. Sigamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida.
Si queremos ir por el camino de las bienaventuranzas, firmes y seguros, debemos de hacer de Jesús nuestro líder, nuestro guía, nuestro mejor amigo, nuestro maestro. Jesús debe de ser en todo y en todos la luz que ilumina nuestras vidas. No podemos pretender guiar a otros si hay ceguera en nuestro corazón. Debemos dejar primero que Jesús nos inunde con su luz para que, sanando nuestras cegueras espirituales por su amor y su gracia, nosotros podamos entonces sí guiar a nuestros hermanos en este caminar. Seamos humildes y reconozcamos que nos hemos equivocado, y en el nombre de Jesús redireccionemos nuestra fe, custodiemos en todo momento la fe de nuestros hermanos, no estorbemos su caminar en la fe. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayude a encontrarnos con el amor misericordioso de su Hijo, que todo lo transforma. Santa Mónica bendita, ruega por nosotros, para que vivamos como tu Hijo Agustín, una verdadera conversión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.